Y para esta sesión entonces continuamos viendo Microsoft Word. Específicamente vamos a comenzar con el tema de las tablas. Siempre en la mayoría de los trabajos vamos a encontrarnos que necesitamos trabajar con la organización de los datos a través de una tabla. Y es importante que ustedes recuerden algunas herramientas que están disponibles en la aplicación para el tema de las tablas. Cuando hablamos de tablas, entonces nos referimos a un conjunto de celdas donde podemos nosotros organizar la información. Para crear una tabla existen varias formas. La forma más usual es que uno se vaya al menú Insertar y seleccione la opción de tabla y allí seleccione la cantidad de columnas, que son las que aparecen en forma vertical, y la cantidad de filas. Por decirles un ejemplo, si yo quisiera tener un horario de lunes a viernes, yo podría colocar 5 columnas y podría colocar el horario matutino y el horario vespertino, por ejemplo. Entonces, esto sería una tabla. Una vez que la tabla está creada, cualquiera de los métodos que usted vaya a utilizar, entonces hay algunos controles de esa tabla que son muy importantes. Esta es una opción de crear la tabla y otra opción, en vez de insertarla, es dibujando la tabla. El programa le permite a usted que usted pueda dibujar la tabla. Es decir, nos vamos al menú que dice insertar tabla. Allí vamos a encontrar en la flechita de la parte inferior de donde dice tabla, que podemos entonces usar la opción que dice dibujar la tabla. Nos aparece un lapicito y de igual forma nosotros podríamos crear la tabla. Creamos la tabla y vamos creando nuestras columnas. Si queremos, por ejemplo, 4 columnas y 3 filas, entonces vamos dibujando esa tabla con el lapicito. El lapicito que se activa automáticamente cuando usted dibuja la tabla. Así que una vez que la tabla ya está dibujada y usted quiere quitar la forma del puntero del lapicito, entonces pueden darle clic en el botón de seleccionar y ya el botón se convierte en, o presionan simplemente la opción de escape o escape y ya se convierte al icono normal, al puntero normal. Tenemos dos tablas ya creadas. Esas tablas tienen varios controles. Cuando yo me hablo de controles, específicamente me estoy refiriendo a estos controles que tenemos aquí. El de la parte inferior derecha y el de la parte superior izquierda. El control de la parte superior izquierda, que es este que tiene como una crucecita dentro, me va a permitir mover la tabla. Es decir, yo puedo reubicar la tabla dentro del documento solamente arrastrándola por ese control. Ese botón normalmente uno lo utiliza para seleccionar la tabla. Cuando yo selecciono, dándole un clic sobre ese botón, sin arrastrar, nada más dándole clic, entonces el programa selecciona todas las celdas de la tabla. Y yo pudiese entonces darle algún formato a la tabla. Por ejemplo, pudiese decirle, bueno, todos los contenidos de la celda van a estar centrados verticalmente y horizontalmente en la celda. Es decir, que cuando yo escriba, por ejemplo, voy a activar mayúscula, escribo lunes y así sucesivamente, martes, miércoles, la información, bueno, ahorita no se nota mucho porque estoy utilizando un tamaño de letra un poco grande, ¿verdad? Pero cuando disminuyamos el tamaño a un tamaño más usual, como 14, ya ustedes van a poder observar que el contenido de la celda se centra.
Ese es el formato. El otro control, que es este que tenemos en la parte inferior derecha, se utiliza cuando ustedes quieren cambiar el tamaño de la tabla. Solamente arrastran ya sea hacia adentro para reducir el tamaño de la tabla o hacia afuera para ampliar la tabla. Muchas veces uno quiere la tabla no tan grande, sino más pequeña, entonces con ese control podemos hacer ese trabajo. Una vez que tengamos ya información dentro de la tabla, entonces es importante que ustedes recuerden, voy a quitar esto de aquí, lo voy a pegar acá. Estoy usando control C y control V para copiar y pegar. Voy a borrar aquí y voy a poner aquí, por ejemplo, la palabra horario. Hay algunas acciones que podemos hacer sobre las celdas. Lo que hacemos normalmente es, por ejemplo, combinarlas, convertir esas 5 celdas en una sola. Entonces, eso lo podemos lograr a través de la selección de las celdas. Normalmente en la parte de botón derecho tenemos algunas opciones disponibles y ahí encontramos una que dice combinar celdas. Combinar celdas nos permite convertir varias celdas en una, unirlas, combinarlas. También es importante que recuerden la orientación, o sea, cómo podemos escribir dentro de cada una de esas celdas. ¿Sí? Normalmente uno escribe de esta forma horizontal, pero cuando nos vamos a la opción de disposición, vamos a encontrar que tenemos, una vez que nos ubiquemos en una celda, por ejemplo, yo estoy en la celda de lunes, entonces puedo seleccionar la opción que dice dirección del texto. Cada vez que usted haga clic en este botón que está en la barra del menú disposición, en la cinta de opciones, dice dirección de texto. Entonces yo aquí puedo ir cambiando la dirección del texto. Ahí cambié el lunes, nada más dándole clic, ¿verdad? Estas son los 4 que hay. 1, 2, 3. Esas son las formas en que ustedes pueden poner la dirección del texto. Nada más dándole clic en dirección, primero lo tienen que seleccionar. Entonces ya ustedes van a ver que de acuerdo a lo que estén haciendo, escribiendo dentro de las celdas, ustedes van a poder cambiar la dirección del texto dentro de la celda. Cuando escriban varias líneas en una celda, qué bárbaro, tamaño 1, 16. Coordinar, voy a escribir algo aquí para coordinar los programas de maestría en la facultad, por ejemplo, en la facultad. Ahorita mismo la información está apareciendo centrada en esa celda. ¿Okay? Yo la tengo de esta forma, voy a disminuir un poco el tamaño de la letra para que lo podamos observar mejor en la facultad. La forma como va a salir o el formato del texto dentro de la tabla también lo van a poder observar aquí en la opción de disposición. Van a encontrar que tienen que puede ser en la parte superior izquierda, en la parte superior, alineado a la derecha, centrado, es lo que teníamos ahorita, y tenemos varias opciones. Algunas no las logramos ver bien porque el tamaño no queda espacio en la celda, pero lo más usual es que usted tenga la información como así, ¿verdad?
que la tenga centrada, ya sea vertical y horizontalmente en la celda. También cuando trabajamos con, con tablas, las tablas nos ayudan en el tema de, por ejemplo, que usted tenga que ordenar o mostrar una serie de imágenes. Usted puede crear la tabla y puede entonces insertar imágenes dentro de esas celdas. Usted le cambiaría el tamaño y la ajustaría al tamaño de esas celdas. De esta forma entonces podemos trabajar con una serie de imágenes dentro de la tabla. Y lo intentamos nuevamente. Disculpen, hay algo aquí que me está tomando mucho. Voy a cerrar YouTube, voy a cerrar algunas ventanas por aquí. Me está consumiendo mucho espacio en el ancho de banda. Ok, vamos a suponer que quieran colocar, qué sé yo, quieran colocar perros. Entonces ustedes pueden insertarlo. Cuando insertan la imagen se va a ubicar del tamaño de real de la imagen. Entonces ustedes la pueden ir acomodando en las celdas de la tabla de acuerdo al tamaño que usted desee. Y así entonces podríamos trabajar las imágenes dentro de la tabla. Un poquito lento por aquí, pero la idea es que lo podemos cambiar el tamaño al desear. Allí está saliendo de ese tamaño y vamos a ver entonces que ahí la imagen tiene un texto abajo que me está indicando de dónde es la foto, por eso ahí tendríamos que recortarla para colocar, poder mostrarla mejor. Así que para recortarla, allí vamos a tener una opción en formato de la imagen, dice recortar y podemos entonces recortar la imagen. Okay. Asimismo pueden hacer, parece que es que tengo una forma allí, déjenme borrarla. Y asimismo pueden hacer también, por ejemplo, con las autoformas o cualquier icono que ustedes quisieran poner dentro de la tabla. La idea es que podamos, vamos a suponer, qué sé yo, estos signos de accesibilidad. Y les permite trabajarlos mejor. Vamos a suponer que queramos duplicar esto, quieran duplicarlo, control C, control V acá. Y ya entonces vamos ordenando la información en la celda para que se vean más o menos uniformes. De esa misma forma, pues cuando tengan que mostrar, por ejemplo, una secuencia o algo así, entonces puedan hacerlo con la herramienta de tabla.
Hago un pequeño espacio para las preguntas con respecto a las tablas. Muchas veces lo que hacemos también es que las tablas las manejamos en Excel y las copiamos y las pegamos acá. Esa es otra forma también que nos facilita el trabajo con respecto al manejo de las tablas. Me indican si tienen alguna pregunta con respecto a las tablas. Ah, esos son iconos. Están debajo de forma. Iconos. ¿Tienen alguna duda con respecto a las tablas? ¿No hay pregunta de tablas? Ajá, ok. Bueno, hay varias formas de, de trabajar cuando tenemos texto dentro del documento. Voy a hacer un ejemplo buscando un texto eh, voy a buscar de inteligencia artificial, por ejemplo, eh, para que ustedes puedan observar eh, cómo es que es posible que nosotros movamos, ¿verdad? Ese texto o ese, ¿cómo fue? Eh, movamos la tabla como un objeto dentro de la información que tiene el documento. Movemos la tabla como si fuera, ¿verdad?, una imagen. Voy a darme este texto de aquí nada más, para, así tal cual. Entonces, lo llevo. Y cuando tenemos contenido, más contenido de texto, voy a pegarlo aquí, y queremos entonces trabajar la tabla allí adentro de ese contenido, hay varias formas como se puede trabajar. Voy a ponerle tamaño 14 allí, ¿verdad? Esta tabla que tenemos aquí, yo puedo entonces moverla sobre el párrafo y ella va a asumir que el texto estaría, podemos decir que estaría arriba y abajo de la tabla, pero en ocasiones uno quiere que la disposición del texto alrededor de la tabla sea diferente, como cuando trabajamos con imágenes. Entonces, eh, el programa nos permite eh, trabajar esa imagen, esa tabla con un formato diferente y nos permite, por ejemplo, que podamos aquí en el menú disposición tenemos que podemos hacer algunos ajustes sobre la tabla. Aquí pudiésemos cambiar
la alineación, por ejemplo, la dirección, como vimos ahorita, la pueden mover, pero déjenme darle botón derecho para ver si tienen la opción de tienen la opción de insertarle título a la tabla, tienen una opción que le permite darle propiedades a la tabla y tienen también, por ejemplo, la alineación, cómo queremos la alineación de la tabla, ajustar a la izquierda, ajustar al centro. Tienen propiedades, fíjense que lo obtuve dándole botón derecho, para la tabla, para las filas, para las columnas, para las celdas y si quieren que tenga un texto alternativo. Los textos alternativos por lo general se utilizan en los diferentes navegadores para las personas que tienen discapacidad, para escuchar, por ejemplo, un título de lo que contiene la tabla. Todas esas son opciones que se han ido como mejorando para lo que es el manejo de la tabla. Entonces voy a quedarme en las propiedades de la tabla y aquí entonces vamos a seleccionar una opción que me permita que el ajuste del texto esté alrededor de la tabla y le damos a aceptar. Achicarla un poco para ver. Debería haber cambiado allí. Vamos a moverla hacia abajo para ver. Ahora sí. Y como traemos texto de internet con otro formato, así ven. Esa es la opción que nos permite colocar el texto alrededor. Claro, si lo coloco a la izquierda, pues nada más se muestra el texto a la derecha. Entonces, ¿eso cómo lo logramos? Dándole botón derecho en mi control de la parte superior y nos vamos a la propiedad de la tabla. Allí vamos a encontrar cómo nosotros queremos la alineación de la tabla y también cómo queremos el ajuste del texto alrededor de la tabla. Así que muchas veces, si usted quiere que la tabla esté en ninguno, ¿sí? Entonces usted coloca, vamos a suponer, yo haría esto y ustedes ven que el texto no está alrededor, porque el ajuste es solamente, no tiene ninguno, o sea que es solamente la tabla, no tiene alrededor. Para mover la tabla, recordemos que la vamos arrastrando, ¿verdad?, a la nueva ubicación. También el manejo de las tablas es bien útil cuando usted se ubica sobre la celda, o en este caso sobre las columnas. Ustedes ven esa flechita negra que aparece ahí en la parte superior, se utiliza para seleccionar toda la columna, flechita negra, pero también van a encontrar este signo de más que se utiliza para agregar nuevas columnas. Yo puedo, cuando le doy clic aquí, yo puedo agregar nuevas columnas. De igual forma, ustedes van a ver esta flecha que a la izquierda de la fila se va a tornar de color blanco. Les permite entonces seleccionar toda la fila. Entonces yo pudiese, por ejemplo, ponerle un color de fondo a toda la fila automáticamente. Hay varias opciones por allí de manejar las tablas. Estoy explicando algo que de pronto ustedes puedan trabajarla de una forma más rápida. Bueno, si no tienen alguna otra pregunta, vamos a ver ahora lo que son los gráficos SMART. Los gráficos SMART están en el menú Insertar. Se llaman Smart Art.
Estos gráficos son muy útiles para presentar información, elementos, ciclos, componentes de un sistema. Lo que ustedes necesiten hacer, lo pueden trabajar de una manera diferente. Ay, ya la vi, se le fue la luz a Julio. Entonces los gráficos Smart se trabajan de diferentes formas. Vamos a ver, insertando el gráfico, le damos insertar Smart Art y allí el programa les va a presentar diferentes diagramas. Están clasificados por categorías. Si ustedes quieren presentar una lista. Chicos, ¿me están escuchando? Sí. Ajá. Es que de repente vi también que mi internet nada más tenía como 3 rayitas, qué raro. Entonces, cuando quieran, por ejemplo, mostrar elementos de una lista que no tengan, qué sé yo, un orden, un ciclo, entonces pueden ir haciendo los diagramas. Estas son estructuras cíclicas. Una vez que escojamos una, vamos a suponer que yo quiero hacer el ciclo de vida de un sistema, yo escribo los elementos, por ejemplo, planificación, análisis, diseño, implementación y soporte. Entonces ya yo tengo que hice el ciclo de vida clásico de un sistema. Entonces, una vez que usted hace ese diagrama, usted puede, cuando lo mantiene seleccionado, puede, por ejemplo, cambiar el tamaño de la letra y puede también ampliar el tamaño del diagrama. El tamaño del diagrama para que las letras no se vean tan pequeñas y usted pueda. Siempre que tenga seleccionado el diagrama, puede hacer modificaciones escribiendo el texto aquí en la sección de la izquierda. Entonces, cada vez que seleccionen una categoría para hacer algún diagrama de esto, ustedes pueden luego cambiarlo por otro diagrama, claro, debería ser del mismo tipo para que no pierda el significado del diagrama. Así que en este caso, entonces vamos a diagramas Smart y allí entonces podemos ver que podremos establecer otro diagrama. En este caso, eh, no era eso lo que quería explicarles, quería era cambiarlo, ¿no? E insertar otro. Así que veamos, dándole doble clic sobre la imagen, sobre el diagrama, logramos ver que podemos ver la barra o nos vamos a la barra directamente al menú diseño de Smart. Que observan acá arriba, entonces ya ustedes pueden cambiar, eh, dándole clic solamente a los otros diseños del mismo tipo. Fíjense que estoy viendo el mismo tipo, ¿sí? No estoy cambiando la esencia del diagrama. Y ya podría entonces luego cambiarle los colores aquí a la derecha. Entonces pues podría decir algo así. Y ya una vez que está hecho no es que se va a quedar así, sino que ustedes pueden hacer el cambio. Fíjense que este diagrama tiene la flecha en ambos sentidos, así que de repente para lo que yo quiero explicarle no es el mejor, ¿sí? Porque en el caso del ciclo de vida, eso lleva un orden, se planifica, se analiza.
si va en orden de las manecillas del reloj. Así que sería este el más adecuado. Entonces es encontrar de los diagramas que están allí cuál es el más adecuado de acuerdo a lo que nosotros queramos hacer dentro dentro del documento. Estos diagramas se llaman diagramas Smart Art. Esta es una forma de hacer diagramas. Otra forma que se utiliza bastante también es que se utilicen las formas que tenemos disponibles en el menú insertar, y tienen aquí entonces diferentes formas para agregar elementos. Si quieren, por ejemplo, mostrar una serie de, yo le estoy dando control y arrastro, le estoy sacando copia, y ya después que tengo estos elementos dentro de la flecha, yo pudiese hacer algún cambio o girar de acuerdo a lo que esté haciendo. Esto le permite entonces, por ejemplo, ilustrar. También tienen disponible aquí el formato para la forma. Tienen diferentes formatos. Y aquí con el botón derecho ustedes pueden agregar texto, ¿verdad? Agregar texto. Y ahí escriben, por ejemplo, paso 1. Agregar texto. Paso 2. Y de esa forma pueden también hacer las imágenes. Cuando quieren trabajar con varios elementos dentro de lo que estén haciendo, entonces el programa trabaja en forma individual cada objeto, tendrían entonces que trabajar agrupando los objetos. Paso 3. Paso 3. Tenemos estas tres imágenes, tenemos tres elementos, ¿verdad? Si queremos trabajarlo juntos, entonces ustedes lo seleccionan con la tecla de Shift oprimida, mantienen la tecla de Shift hundida y le dan clic en las diferentes flechas, y luego entonces en formato de forma ustedes pueden utilizar la opción de agrupar, o debe aparecerles dándole clic con el botón derecho, aparece la opción que dice agrupar. Entonces la opción de agrupar le permite trabajar como un solo elemento ese conjunto de objetos. Cuando quieran hacer un diagrama ustedes distinto, que no sea de los que están en Smart. Ahí tenemos la selección hecha y ya entonces podemos trabajarlo como un todo. Eso, una vez que usted tiene los elementos agrupados, también podría con botón derecho entonces utilizar la herramienta contraria, que sería desagrupar, para trabajarlos por separado. De esta forma trabajamos lo que son el manejo de elementos, ya sea agrupados o desagrupados. En el menú dibujar también tienen algunos elementos importantes.
menú dibujar, tienen también algunos elementos que podrían utilizar para llevar a cabo algunos dibujos. Mala dibujante. Pueden allí dibujar. Ajá, es verdad, ahorita también pensé lo mismo. Ok, estas son algunas herramientas que tienen allí. Ok, bueno, esta aplicación de Microsoft Word, cuando usted va a guardar, tiene algunos elementos interesantes. Eh, cuando le dan guardar, tiene la opción de guardar como. En este caso voy a darle guardar como. Voy a darle clic en la carpeta donde quiero guardar. Y es importante que recuerden que no solamente el programa les permite guardar como un documento de Word, sino que le permite guardar también como un archivo, por ejemplo, PDF. Usted lo guarda como PDF y este programa entonces ya le permite eh, tenerlo en un formato portable. Yo lo quiero guardar como PDF y pongo horario, ejemplo, le doy guardar y ya lo estaría guardando con el formato PDF. Es un formato portable donde el, el que va a abrir el archivo no es necesario que tenga, por ejemplo, la aplicación de Microsoft Word instalada, sino que lo puede abrir directamente como ustedes lo están observando, que lo estoy abriendo en el navegador. En el navegador ya entonces estaríamos trabajando con ese documento de Word. Otra herramienta útil de Word es el tema de que le permite, por ejemplo, eh, reemplazar palabras unas con otras. Esa es una herramienta bien útil. Cuando le damos reemplazar, por ejemplo, si yo quiero trabajar y quiero reemplazar la palabra computación por informática, yo puedo darle la opción de reemplazar y le doy buscar y reemplazar. Eso cuando, por ejemplo, uno se equivoca y qué sé yo, utilizó una palabra que no era y la quiere reemplazar por otra. Entonces, escribo, por decirle, computación, que la vi aquí, sé que está computación, y quiero escribir la palabra, reemplazarla por la palabra informática. Informática, entonces le puedo dar reemplazar todo y el programa va a buscar en todo el documento y va a mostrarles en esa caja de diálogo que está ahorita cuántos reemplazos hizo. En este caso nada más hizo un reemplazo. Y ya vemos aquí que reemplazó ciencia de la informática. Ya estamos reemplazando ese contenido allí. Disculpen, déjenme revisar algo que me parece que se me queda algo importante por explicarles. Okay. El corrector de ortográfico lo vamos a trabajar
con F7, que es la tecla de función que nos va a permitir corregir la ortografía. Ya lo vamos a ver. Y se me queda un tema bien importante que es el tema de hipervínculos, vínculos y marcadores. Normalmente ustedes vieron que cuando generamos el índice automáticamente nos genera un hipervínculo, ¿sí? Y ese hipervínculo nos lleva a esa parte del documento. Bueno, en vez de que ustedes puedan hacer eso a través de un índice, ustedes pueden también tener marcadores dentro del documento y podríamos trabajar esos marcadores haciendo uso de algunos hipervínculos dentro del documento. Vamos a suponer que yo quiera hacer un hipervínculo aquí que me lleve a donde están gráficos. Yo quiero ir a gráficos. Entonces yo voy a utilizar un enlace aquí que diga gráficos. Y lo que voy a hacer es que vamos a hacer que cuando le demos clic aquí, vamos a hacer un enlace que nos lleve o nos vincule a donde dice gráficos Smart, que me lleve acá. ¿Cómo el programa sabe que yo debo ir a gráficos Smart Art? Tenemos que ayudarle, tenemos que indicarle que en gráficos Smart hay una marca. ¿Cómo hacemos eso? Nos ubicamos donde queremos establecer la marca, que sería aquí donde dice gráfico. Me voy a ubicar antes de la palabra gráfico y nos vamos a colocar un marcador allí. En esta sección de insertar vamos a ver que hay una opción que dice, un icono que dice vínculo. Y ese vínculo puede ser ya sea a un documento o a una página web. Fíjense que ahí dice agregar un hipervínculo que me puede llevar a un sitio de internet o a otro documento. Pero también tengo una opción aquí que me permite insertar un marcador. Los marcadores funcionan con los hipervínculos y permiten saltar de un lugar concreto del documento a donde están esos marcadores. Es decir, yo coloco las marcas y luego digo, yo voy a ir a la marca 1, voy a ir a la marca 2, voy a ir a la marca 3. ¿Sí? Entonces, es importante primero que ustedes establezcan la marca. Así que eh, el tema de los marcadores se indica aquí, funciona seleccionando el contenido al que yo quiero saltar y luego entonces agrego el hipervínculo que apunte a ese marcador. Coloco las marcas y luego hago el hipervínculo a la marca que yo desee. Entonces, le voy a dar clic en marcador y van a observar ustedes que los marcadores en este documento no existen, no tengo ningún marcador. ¿Qué hago yo? Bueno, le coloco un nombre a ese marcador para que me sea fácil llegar allá. Entonces le voy a poner así mismo, gráfico. Gráfico y le doy agregar. Ya he agregado un marcador a donde dice gráficos. Ahora hago el hipervínculo para que salte a ese marcador. Entonces me ubico acá arriba donde había escrito la palabra gráfico y le digo que quiero hacer un vínculo a ese marcador. Y le digo, ¿a qué marcador? A este que está aquí, que se llama gráfico. Y le doy
hipervínculo al marcador gráfico. Creo que hice algo incorrecto, disculpen. Marcador, selecciono el marcador, nombre del marcador y le doy ir a ese marcador. Nombre del marcador. Que ya tengo el marcador listo. Ok. Disculpen. Allí se crean los marcadores, ya lo tengo listo. Y le doy ahora insertar hipervínculo. Vínculo. Vínculo. Y le digo que quiero ir a ese marcador. ¿Sí? Le digo que quiero ir a ese marcador dándole clic aquí, marcador. Entonces ya tengo la lista de marcadores. Acá, donde les estaba explicando ahorita, se crean los marcadores. Y ahora se hace el vínculo o hipervínculo a ese marcador. Así que voy a ir al marcador que se llama gráfico y le doy a aceptar. ¿Okay? Fíjense que hay diferentes formas de establecer el hipervínculo. Puede ser a un archivo o página web existente, puede ser a un lugar de este documento, que en este caso serían los marcadores, lo mismo. Puedo crear un nuevo documento o una dirección de correo. Así que, como estoy trabajando en el mismo documento, puedo hacerlo de esta forma, así. Vamos a este mismo documento, a un marcador que se llama gráfico. Y ya le damos a aceptar. Ahora sí. Entonces, para seguir ese marcador o saltar a ese marcador, oprimimos la tecla de control y presionamos clic. Control, clic. Control, clic nos debe llevar a donde dice gráficos Smart. Verifiquemos, recordemos el marcador, colocamos el marcador. Voy a eliminar este marcador porque pareciera que lo reemplacé. Disculpen, gráficos, y le doy a agregar. Ya está el marcador allí. Ahora hacemos el hipervínculo. Fíjense, yo voy a eliminar el hipervínculo que ya tengo aquí. Le doy quitar hipervínculo. Y procedo a hacer nuevamente el hipervínculo. Insertar. Vengo a hipervínculo. Insertar hipervínculo. Vínculo, aquí donde dice vínculo. Lugar de este documento, gráfico. ¿Okay? Le damos a aceptar. Ahora sí. Le damos control, clic. Y ya nos lleva al gráfico. Lo hacemos nuevamente. Control, clic para seguir el gráfico. ¿Okay? Nos lleva a gráficos Smart. Entonces, ¿cómo operan los marcadores? Los marcadores son como marcas que usted establece y que son como invisibles, ¿sí? Porque yo me ubico aquí y digo, en la actualidad, yo quiero que aquí haya un marcador. Inserto el marcador, me voy aquí donde dice vínculos, busco la opción de marcador, primero marco y luego hago el vínculo, recuerden. Coloco el marcador y lo creo un marcador. ¿Sí? Creo un marcador que se llame, en este caso voy a escribirle actualidad. Actualidad. El marcador se llama actualidad. Le doy agregar. ¿Sí? Ya lo agregué. Entonces, ya que está agregado, yo acá arriba o desde cualquier lugar del documento, yo puedo colocar una, qué sé yo, una forma o una flechita que me lleve a actualidad. Aquí yo puedo ponerle el enlace. Digo, yo voy a insertar, busco vínculo y ahora hago el vínculo a ese marcador. Y le digo entonces que el lugar de este documento, el marcador se llama actualidad. Y le doy aceptar.
Entonces ahora cada vez que me ubique, control clic y me lleva en la actualidad, acá, donde tengo el marcador. Entonces eso lo podemos hacer muchas veces cuando estamos haciendo, por ejemplo, un tutorial, que queremos colocar una definición y queremos referenciar, así como lo ven en los documentos, que siguen un vínculo, pero en este caso ese vínculo ya lo traía yo de Wikipedia. Entonces me lleva a Wikipedia, pues es lo mismo, nada más que para el tema del mismo documento se trabaja en marcando y luego colocando el vínculo. ¿Okay? Hago un recesito y si tienen alguna pregunta me indican. Los marcadores. Ok, ok. Eh, los marcadores usted los crea en la sección del documento donde usted quiere, a donde usted quiere saltar en algún momento. Por ejemplo, yo quiero que esto aquí se llame pasos y en algún momento yo quiero ir a pasos. Entonces yo coloco una marca. No necesariamente tengo que seleccionar la frase, sino que me ubico. Pues puede ser aquí antes de paso y yo creo el marcador allí, lo marco. Me voy a vínculo, a la flechita que está debajo de vínculo aquí y le digo marcador. Entonces agrego otro marcador, ¿sí? Agrego un nuevo marcador que se va a llamar como usted quiera, pero yo les voy a poner para seguirlo pasos. Lo agrego el marcador, ya el marcador existe en esa posición, entonces desde otro lugar del documento, vamos a suponer que yo esté por acá abajo en página número 4 y yo quiera ir a los pasos, voy a hacer por acá, ¿okay? Los pasos, y yo quiero que aquí la palabra paso me lleve a la imagen de los pasos. Entonces selecciono la palabra para que ahí aparezca la palabra sea el enlace. Entonces me voy nuevamente a vínculo y le digo que quiero hacer un vínculo a un lugar de este documento y allí me va a salir la lista de marcadores. Tengo 3 marcadores. Le digo, el marcador es paso. Fíjense que lo ordena ahorita alfabéticamente. ¿Okay? Quiero ir a pasos. Entonces le doy clic en paso y le doy a aceptar. Ese marcador me va a indicar que cuando yo le dé clic, control clic allí, entonces yo vaya a los pasos. Desde donde yo esté con este enlace, me lleve a paso. Voy, que marco y es diferente cuando el hipervínculo es de internet. Cuando el hipervínculo es de internet, vamos a suponer que yo quiera poner un vínculo aquí en manejo de tabla. Yo quiero poner un vínculo en internet que me lleve a manejo de tabla. Yo vengo y busco esa dirección en internet, en un sitio, aquí en manejo de tabla, y aquí encontramos manejo de tablas. Entonces yo copio esta dirección que tengo aquí, la copio, y cuando yo voy a hacer el enlace, ya no tengo que marcar nada porque el enlace no es a este documento, sino a un vínculo afuera. Entonces le doy clic en vínculo y le digo que es a una página web y le coloco la dirección y le doy aceptar. Ya es diferente, es a otro lugar. Le doy a aceptar y ahora cuando yo siga, control clic aquí, me debe llevar a manejo de tablas en Word, a una dirección externa al documento. Así que los marcadores, en resumen, se utilizan para cuando usted desea crear o vincular
dentro del mismo documento, ya sea imágenes, texto, lo podemos hacer a través de marcadores. Ustedes me indican si tienen alguna otra duda. ¿No tienen preguntas? Chicos. Ah, sobre el Padlet. Ok. Eh, ¿Lo podemos explicar después del receso? Ah, ok, entonces lo comenzamos viendo ahorita. Bueno, son, aquí dice las 7:38.